Visto desde arriba, parece el cráter producido por el aterrizaje de un enorme platillo volante, pero en realidad es una de las más productivas minas de diamantes a cielo abierto del mundo. En un remoto lugar de Botswana, en lo más profundo del desierto de Kalahari, funciona a cargo de la empresa de Beers y el gobierno del país la extracción de diamantes de calidad. En un año esta mina denominada Duanang obtuvo más de 11 millones de quilates de diamantes de los 9 millones de toneladas de mena tratada. Desde luego la mina de Duamán es una de las más ricas del mundo, si no la más rica de nuestro tiempo. Lo que se hace es excavar hasta un cierto nivel, formando este cono volcánico, por decirlo así. Porque hay que llegar hasta la roca de Kimberlita, que es donde se encuentran los diamantes, y hay que atacar por todos los ángulos. Ahora bien, para que las paredes no se derrumben, lo que hacemos es escalonarlas en una serie de terrazas. Terrazas como las que hemos visto en el Coliseo romano rodean todo el interior de la mina. La extracción se practica tanto en estas bancadas como en el suelo de la mina. En la base el mineral se arranca mediante palas hidráulicas que descargan sobre camiones de hasta 170 toneladas de capacidad. El material de detritus es llevado a unos vertederos mientras que la mena conteniendo diamantes es transportada hasta una trituradora. Según los expertos, por cada diamante extraído se tratan 250 toneladas de roca. Cuando la cantera está agotada, se colocan explosivos para romper la roca, y los mineros pasan a practicar la explotación subterránea. En la roca de fondo adyacente a la tolva donde están los diamantes, los trabajadores cavan una abertura vertical, un pozo. Túneles horizontales conectan el pozo principal con los puntos de labor. Desde allí se perfora en dirección a la mena. La roca entre los túneles es barrenada para destruir el soporte de la mena de la parte superior y que el mineral pueda caer. Ahora los trozos de roca son más pequeños y son llevados desde el túnel hasta el nivel de producción. Aquí se rompe la roca y se transporta a trituradoras subterráneas antes de ser llevada a la superficie. Las cintas transportadoras fueron utilizadas por primera vez en los años 20 para sacar el mineral al exterior. La primera parada es en la planta principal de tratamiento, donde la mena triturada es lavada y cribada. A continuación, el concentrado va a un edificio llamado acuario. Las 3 torres del edificio constan de un piso para la selección, otro para la recuperación de los diamantes y el tercero es una gran planta conteniendo ácido. A partir de este punto la mena es transportada en contenedores sellados. La regla aquí es: lo que no se puede ver, no se puede robar. El principio en que nos hemos basado es la separación de los trabajadores, una separación física, apartando a los hombres del lugar donde hay una elevada concentración de diamantes. Nuestro proceso es de no intervención personal. Las ventajas del automatismo están demostradas. Mediante equipos de alta tecnología, los diamantes en bruto son automáticamente seleccionados, limpiados, calibrados, pesados y empaquetados. Todo el proceso está controlado por cámaras ocultas. En esta sala de control se sigue la pista del mineral por ordenador y se cuida de la seguridad. Se puede ver qué puertas se han abierto, en qué momento y por cuánto tiempo. Los empleados son fotografiados cada vez que pasan por un área de seguridad. En las zonas de alto riesgo donde alguien podría tragarse un diamante también han de pasar por rayos X. Los diamantes así obtenidos viajan ahora en una cinta elevada que atraviesa la planta y entra en una zona tan protegida que queda fuera de los límites del equipo de filmación. ¿Por qué tanta complicación para un elemento que es carbono en su totalidad, igual que el grafito de los lápices? Porque los diamantes son un tesoro para la humanidad desde hace más de 3000 años. Y porque cada año se venden diamantes en bruto por valor de $7.000 millones,
lo que se traduce en 50.000 millones de dólares de valor en joyería. Pero de los millones de diamantes que se compran cada año, pocos son los nuevos propietarios que conocen su historia real. Los diamantes se forman a una temperatura y una presión extremadamente altas, y el único sitio de la Tierra en que se pueden encontrar es a gran profundidad, a unos 160 kilómetros debajo de la superficie. Ahí es donde los átomos de carbono se unen lentamente, formando cristales de gran tamaño. Sabemos que algunos de estos cristales pueden tener el tamaño de una pelota de fútbol, o quizá de una sandía. A lo largo de millones de años, bajo un calor intensísimo y presión difícil de imaginar, cristalizan los diamantes. Después emprenden su ascensión a la superficie de la Tierra a través de una chimenea en forma de zanahoria llamada de kimberlita. Las chimeneas de kimberlita contienen otros minerales además de los diamantes. Pequeñas explosiones volcánicas lanzan el torrente hacia la superficie a una velocidad de Mach 1. La famosa chimenea de Kimberley en África del Sur, descubierta a finales de los años 80, tenía un diámetro de 15.000 metros cuadrados y 12.000 metros de profundidad. Nuestro conocimiento sobre los diamantes lo hemos ido adquiriendo poco a poco. En 1772 el químico francés Antoine Lavoisier acabó con el mito de que los diamantes no podían arder. Hizo converger los rayos solares a través de una gran lente circular enfocándolo sobre un pequeño diamante colocado sobre un cuenco de vidrio lleno de oxígeno. Al cabo de unos minutos se formó el humo y el diamante empezó a arder sin llama. Después de un rato solo quedó un montoncito de cenizas, el polvo al polvo, igual que las personas. Descubrió que el diamante se convertía en dióxido de carbono, pero no llegó a realizar el paso siguiente que demostraba que el carbono era el elemento constitutivo del diamante. El diamante es un elemento puro, como el carbono. El descubrimiento de la composición del diamante corresponde al químico británico Smithson Tennant a comienzos del siglo XIX. En una mano cogió una cantidad ya medida de diamantes y en la otra mano la misma medida de grafito o carboncillo. Quemó los dos montones de la misma forma que lo había hecho Lavoisier y demostró que en cada caso se producía exactamente la misma cantidad de dióxido de carbono. Esto probó, sin lugar a dudas, que tanto el diamante como el negro grafito, el suave material de los lápices, eran químicamente idénticos, a pesar de su apariencia tan diferente. La fecha de nacimiento de un diamante fue un misterio hasta la década de 1880 porque, pasada cierta fecha, el carbono ya no puede ser datado. Pero los científicos aprendieron a datar los restos minerales encontrados dentro de la piedra. Se descubrió que los diamantes eran mucho más antiguos que la kimberlita donde se alojaban. La kimberlita es solo el huésped de los diamantes, el vehículo utilizado para ascender a la superficie de la Tierra. Con 3.300 millones de años, los diamantes son casi tan antiguos como la misma Tierra. En la India, los primeros mineros del diamante en el siglo IV a.C. solo veían algo que brillaba. Los hombres que extraían grava del río Krishna en el sur de la India creían que los diamantes nacían en la arena. Pasada la estación lluviosa, la gente bajaba en tropel a los bancos del río para cribar la arena o el material que fuera en busca de diamantes. Se creía que el diamante en bruto, que tiene el aspecto de un trozo de vidrio sucio, tenía propiedades mágicas. Estas recorrían toda la gama, desde resucitar a animales muertos, decirte si tu pareja cometía adulterio, hacer invisible al que lo llevase, dar ánimos, apagar incendios, cualquier cosa que se pueda uno imaginar. La productividad de diamantes en la India alcanzó su cenit en el siglo XVI con una producción máxima entre 50.000 y 100.000 quilates. Pero ese volumen casi se eclipsó por el descubrimiento de grandes depósitos diamantíferos en Brasil en 1725 a las orillas del río Dos Marinos. Con una batea de madera se conseguía apartar la arena y la arcilla, seleccionándose los diamantes a mano entre los minerales pesados. Se ha calculado que entre 1730 y 1822, Brasil produjo diamantes por valor de casi 3 millones de quilates.
Pero ni Brasil ni la India alcanzaban el flujo de diamantes encontrado en otra remota parte del planeta. La carrera por los diamantes de Sudáfrica. En 1866, la fiebre despertada por los diamantes de Sudáfrica estaba en la portada de todos los periódicos. Comenzó cuando Aramis Jacobs, a sus 15 años, encontró una piedra traslúcida en la granja de su padre en la orilla meridional del río Orange. La piedra era un diamante de 21 quilates. Todo el mundo quería ir a Sudáfrica, pero los transportes no eran buenos en aquel tiempo y tardaban 3 o 4 meses en llegar. En un año, una enfebrecida mezcla de veteranos de la guerra civil, europeos del este y del oeste y canadienses, doblaron el Cabo de Buena Esperanza en busca de diamantes. Los peones negros tenían que hacer el trabajo sucio, aunque también los blancos tenían que bregar. Todo el mundo trabajaba bajo el sol, con las moscas alrededor y en aguas residuales. Los diamantes se lavaban a mano entre las piedras de aluvión del río. Al cabo de un tiempo la gente empezó a desplazarse hacia el campo, lejos de los ríos, con la esperanza de encontrar también allí diamantes. Y los encontraron. En 1869 nació la práctica de la excavación en seco para buscar diamantes. Estas imágenes fueron filmadas en 1917 por Thomas Edison en Kimberley, África del Sur. Cuanta más profundidad se alcanzaba, más claro se veía que los diamantes salían de la tierra, no llegaban allí desde los ríos. Quizá fuera la roca madre. A 32 kilómetros hacia el norte había una granja propiedad de unos holandeses de nombre De Beers. En esa propiedad los mineros encontraron diamantes en bruto de un tamaño como nunca antes se había visto. Thomas Edison filmó la zona que los mineros llamaban Kimberley. Era una ciudad en expansión. Un inglés de 17 años y delicada salud, pero muy ambicioso, atendió la llamada de su hermano mayor y viajó a Kimberley. Su nombre era Cecil Rhodes. Cecil Rhodes es recordado como dos personas en una. Por una parte era un gran aventurero. Fue muy activo ampliando los territorios del Imperio Británico de su tiempo. Pero también se le recordará como un gran empresario. Y un hombre empeñado en no ser minero. Era muy peligroso. Murió mucha gente. Hay testimonios de enormes rocas que caían montaña abajo sepultando a los mineros. Hubo hombres que cuando bajaron a trabajar a un pozo, encontraron allí los cuerpos sin vida de otros mineros. Eran miles los individuos que trabajaban en la excavación. Había mucho caos. Imagínese usted algo parecido a la fiebre del oro. Aquella era una auténtica ciudad del salvaje oeste. Y para hacerlo aún más peligroso, solo faltaba la dinamita que empezó a usarse en la minería en 1900. El territorio estaba dividido en prospecciones de 10,3 metros cuadrados, separadas entre sí por carreteras. Se dice que fue la mayor excavación manual de la historia de la humanidad, incluyendo Babilonia y Egipto. Esos cientos de metros constituían un laberinto de filones y la amarillenta tierra de Kimberley empezó a colapsarse. La gente se estaba quedando sin agua y Cecil Rhodes se hizo con el único pozo en 1000 kilómetros a la redonda. Gracias al pozo ganó una fortuna. Los frecuentes derrumbamientos atemperaron las esperanzas de una riqueza fácil. Los mineros que se marchaban vendían sus concesiones a Cecil Rhodes. En medio de ese caos, Cecil Rhodes vio que la mejor manera de llevar adelante la industria del diamante, evitando su destrucción allí y entonces, era crear una asociación de todos los productores. A la edad de 27 años, Rhodes era el mayor propietario minero de Kimberley. Cuando los hermanos De Beers vendieron su granja por apenas 6.000 libras, dejaron atrás solo su nombre. Cecil Rhodes se apropió del nombre De Beers para exprimir a su auténtico y único competidor, Barney Barnato. La estrategia de cada uno de ellos era totalmente diferente, porque Barnato poseía más dinero que Rhodes en aquel momento.
Rhodes presionó para asociarse con Barnato, a lo que siguió una batalla financiera y al final quien ganó fue Rhodes. Fusionó los holdings de ambos en la De Beers Consolidated Diamond Mining. Con la posterior compra de la famosa Deutsche Bahn and Bulfontein Diamond Pipe Mines, Rhodes controlaba a principios de siglo más del 95% de los diamantes del mundo. Para asegurar el valor presente y futuro de los diamantes, Cecil Rhodes inició un movimiento hacia el control centralizado de su producción y puesta en venta, un movimiento sin precedentes en la economía mundial. Basaba el volumen de diamantes puestos en el mercado en el número de enlaces matrimoniales que se celebraban cada año en Estados Unidos, porque los anillos de compromiso eran el grueso del mercado. La distribución de sus diamantes iría a través de un único canal. El nacimiento de lo que conocemos como canal individual se produjo en 1890, un par de años después de la fundación de la De Beers Consolidated. Un grupo de tratantes en diamantes, con base aquí en Haddon Garden, se unió para crear el London Diamond Syndicate. Y este sindicato se hizo cargo de la producción de las minas De Beers y su comercialización por todo el mundo. El escenario estaba preparado, listo para recoger la cosecha del plan de Cecil Rhodes. Ernest Oppenheimer fue a Londres a trabajar con su tío en una empresa llamada Duncan Spuller. En 1902, poco después de la muerte de Cecil Rhodes, se trasladó a Kimberley y empezó a comprar diamantes de la empresa De Beers para venderlos a través de la sociedad de su tío. En Kimberley, Oppenheimer vio la erosión gradual de la industria del diamante. El canal individual funcionaba siempre que África del Sur produjese el 95% de los diamantes del mundo, pero nuevas producciones en Angola, el Congo y Namibia ponían también diamantes en el mercado, lo que forzaría una bajada de los precios. Con el respaldo del financiero J.P. Morgan, Oppenheimer fundó la Anglo American Corporation para la explotación de un campo de oro en Witwatersrand, África Oriental. Entretanto, el inicio de la Primera Guerra Mundial provocó un descenso en la industria del diamante. El dinero se gastaba en productos básicos, no en diamantes. Cuando Oppenheimer regresó a África del Sur en la década de 1920, se encontraba en buena posición para comprar algunas concesiones diamantíferas en la costa occidental de Namibia. Más tarde ingresó con esa mina como capital social en De Beers, haciéndose con el control de la empresa. En 1926 fue nombrado director de De Beers y en 1929 era ya el presidente. Para entonces había elevado el negocio del diamante al siguiente nivel. No solo controlaba el suministro mundial, sino que controlaba los puntos clave que venderían sus diamantes. Esto le permitió avanzar más y fomentar su idea de una estabilidad a largo plazo dentro de la industria. Así, en 1930 vemos de nuevo cómo todos los productores se reúnen y asistimos a la creación de lo que se llamaría una organización central de ventas. De acuerdo, le garantizo 250. La familia Oppenheimer dirigió con gran éxito la firma De Beers como un cártel hasta casi las puertas del siglo XXI, a pesar de que ello significase la prohibición legal de operar en suelo estadounidense. Hasta hace poco el negocio del diamante ha sido un monopolio. La proliferación de minas fuera del control de De Beers comenzó a romper su dominio sobre la gema más preciada del planeta. Y la primera grieta en el imperio de hielo de De Beers tiene su origen en Rusia. La familia Oppenheimer había controlado el suministro mundial de diamantes durante casi medio siglo hasta la aparición de la Rusia comunista en 1947. En 1954 se encontró en Siberia la primera chimenea de kimberlita. En 1955 se descubrieron dos más, con 10 días de intervalo entre sí. La mina rusa de Akil se convirtió en una de las más ricas del planeta. No por el volumen de producción, sino por el gran porcentaje de diamantes de calidad. Son octaedros perfectos, piedras hermosas y diáfanas. Para llegar a las piedras hay que atravesar un suelo que ha permanecido helado desde la última edad de hielo.
desde hace 1.600.000 años hasta hace 10.000 años. En estas condiciones árticas tan extremas, un día de primavera significa 30 grados bajo cero. En estas tierras, la minería supone un modus operandi totalmente nuevo y un reto a la ingeniería. Y la razón es que una vez abierto el permafrost y cuando, por ejemplo, las casas construidas sobre él aportaron calor al ambiente, el suelo y los cimientos corrían el riesgo de ceder peligrosamente. Se trataba pues de mantener el suelo permanentemente helado para que no se hundieran los cimientos de las construcciones levantadas sobre el permafrost. Al llegar al nivel de las minas, el reto fue gigantesco. Envolvieron los pilotes en un material confeccionado a base de agua caliente y con un coste enorme los mantenían siempre a la misma temperatura. Había solo dos alternativas, o mantenerlos calientes o fríos, pero sin variaciones térmicas. La Unión Soviética amenazaba con inundar los mercados con sus diamantes. De Beers se movió con rapidez y compró todo el stock que poseían. Este acuerdo terminó en 1991 tras la caída del Imperio Soviético. Mientras una parte de la producción de diamantes sigue con De Beers, un porcentaje se vende ahora fuera del cártel, debilitando su posición de únicos suministradores fiables de diamantes de calidad. La última entrada en esta industria multibillonaria ha tenido lugar en Canadá. En la década de 1970, un geólogo de la Columbia Británica comenzó a recoger muestras en la tundra del noroeste de Canadá. Los escépticos lo tildaron de loco, pero Chuck Fipke era un auténtico Indiana Jones que siguió el rastro de la kimberlita hasta encontrar su nacimiento en el fondo de un lago. En 1985, yo estaba cogiendo muestras justo allí, en esa parte de ahí enfrente. Y cuando llevamos las muestras al laboratorio de Kelowna, vimos que contenían alrededor de 5.000 peridotitas y unos 1.700 dióxidos de cromo, minerales que afloran en la kimberlita diamantífera. Con el dinero que le prestaron amigos, compañeros de clase, Fipke y otro geólogo llamado Stu Bluson delimitaron con estacas un área poco menor que Rhode Island. Tras años de fracaso y a menudo al borde de la ruina, el tenaz Fipke consiguió el éxito. Ahora asociado con BHP Minerals, una enorme empresa minera, la mina canadiense denominada Acatai produce cerca del 4% de los diamantes del planeta por su peso y el 5% por su valor. Las chimeneas están en el fondo de los lagos y para prepararlos para la extracción se vaciaron de peces y se drenaron. Básicamente se excavó un gran agujero, un agujero que tiene que ser mayor que la chimenea, como es lógico, porque hay que construir también una carretera de acceso. Utilizando una pala a vapor de 3 pisos de altura se extraen toneladas de mena del antiguo lecho del lago, descargándolos en un enorme camión. Cerca de la planta la mena pasa por una serie de cribas y rodillos y otros equipos que la desmenuzan. Por supuesto no hay que hacer un triturado fino para evitar deshacer los diamantes. En la etapa final, el material diamantífero pasa por un aparato cuyos rayos X descubren la partícula más pequeña que pasa por la cinta transportadora. Los diamantes son fluorescentes, pero no son los únicos en pasar por rayos X. También las personas deben pasar por los rayos X. Y las botas que llevan puestas. Te colocan tras un aparato que te mira todo el cuerpo, para comprobar que no llevas diamantes encima. Los primeros inversores de Fipke y Bluson son ahora millonarios, y entre los dos geólogos tienen un patrimonio de $1 billón. Siguen llevando los mismos zapatos y pantalones gastados. Parece que nada les afecta. ¿Dónde pueden encontrarse diamantes? La respuesta obvia es alrededor de una chimenea de kimberlita, pero cuando la chimenea se llena de agua, los diamantes están en los lechos fluviales y en el mar. En 1961, un negociante tejano exploró los bajíos adyacentes a la costa, al norte del río Orange.
el territorio conocido hoy como Namibia. En 1967 De Beers sustituyó a ese temprano explorador empezando a recoger muestras. En 1970 pudieron ya hacer muestreos de sedimentos acuáticos a una profundidad de 218 metros. Sus trabajos condujeron al descubrimiento de un depósito diamantífero en el Océano Atlántico, en la placa continental central. Los diamantes habían sido llevados al océano por la erosión de la superficie terrestre a lo largo de millones de años. En 10 años, De Beers había conseguido en el Atlántico más de 400.000 quilates de diamantes, trabajando a una profundidad máxima de 170 metros. El primer reto de la minería oceánica es sacar la grava del lecho marino. La grava que guarda los diamantes, es decir, donde estos se concentran, es literalmente succionada, igual que lo haría una aspiradora. Los barcos de De Beers son plataformas petrolíferas con un agujero en el centro. Por ahí es por donde actúa el mecanismo de extracción, que baja hasta el lecho marino y extrae la grava, succionándola. La gran ventaja de este barco es que la concentración inicial se hace directamente a bordo, arrojando por la borda el material de desecho, mientras el barco avanza con un movimiento de subida y bajada. Existen dos métodos para succionar la grava del mar. El sistema horizontal, mediante un tractor oruga que deposita la grava en el barco con mangueras flexibles, y el vertical, consistente en un taladro de gran diámetro. Este método sube la grava al barco desde el lecho marino. Se puede retroceder a los agujeros primarios, los agujeros gloriosos, como los llaman, los cuales son irregulares en la base del fondo marino y se recargan después de una fuerte tormenta. Se recargan de diamantes y así, periódicamente, pueden ser vaciados, subiéndose el material a bordo y encontrando cada vez nuevos diamantes en el mismo sitio. A bordo, la grava se divide en 3 tamaños por un proceso de cribado. El tamaño menor es en su mayoría cuarzo y es descargado. El tamaño mayor raras veces contiene diamantes, por lo que es arrojado por la borda. Y el tamaño mediano es procesado para separar los minerales pesados, incluido el diamante, de un mineral de desecho más ligero. Este concentrado pasa por rayos X, separándose los fluorescentes diamantes del resto del material. Después de la última selección, los diamantes están listos para su transporte. Y entonces los colocan en las lanchas motoras que los llevan a tierra. De la mina de diamantes a la joyería. Solo los mejores darán la talla. A continuación, relatamos el proceso manual del seleccionado de diamantes en 1600 categorías diferentes. Estamos en Gaborone, la capital de Botswana. La prosperidad de esta región se debe a los ricos depósitos de diamantes. En este edificio se seleccionan y evalúan los diamantes de la mina de Duanan. En este departamento valoramos los diamantes grandes dentro de las numerosas categorías que existen en base al color, la calidad y la forma. La primera separación se hace en cuanto a la calidad de la gema y tipo industrial. El propósito de la selección es calcular un precio de salida para los diamantes en bruto. El aprendizaje inicial para este puesto dura 6 meses. Cuando una persona no hace bien la labor de selección, la despedimos. Los seleccionadores expertos obtienen hasta 16.000 categorías diferentes por el color, el tamaño, el peso, el modelo, la diafanidad, la pureza y las subcategorías de cada caso. Las piedras pequeñas son seleccionadas por ordenador. Los seleccionadores se enfrentaban a la llamada carrera del diamante de minas, que incluía todas las clasificaciones. Ahora contamos con máquinas que nos ayudan a seleccionar alrededor del 60%. Los diamantes que pasan por esta sala representan el 70% del Producto Interior Bruto de Botswana, nada menos que 4.000 millones de dólares. Un enorme beneficio en dólares para Botswana y su economía. De hecho, los diamantes han transformado la economía durante los últimos 20 años.
Una vez seleccionados, De Beers ofrece a la venta en Londres los diamantes en bruto 10 veces al año. A estos eventos se invita a la élite, 125 joyeros especializados en diamantes. Vamos a Londres y nos enseñan el tipo de mercancía que estamos acostumbrados a transformar. Podemos manipularla y la distribución es la adecuada, porque nos preparan un puesto de trabajo conveniente a nuestra actuación. Estos joyeros confeccionan algunas de las piezas más exquisitas del mercado. Son años y años reuniendo y almacenando brillantes y llevando un inventario hasta que realmente se tienen las piedras necesarias, porque lo que sucede es que tienen que poderse emparejar entre sí. Para reunir las piezas de este fantástico collar de brillantes amarillos se tardaron 3 años. Su color se debe a restos de nitrógeno. El color aumenta el valor de la piedra. El precio al por mayor es de $1,2 millones y de venta de 2,4 millones. Los clientes son principalmente miembros de la realeza, millonarios árabes o de países emergentes, donde han aparecido personas con elevada capacidad adquisitiva. Las piedras se emparejan por color, nitidez y forma. Esta pieza del centro, que aquí es una tiara, podría también utilizarse para collar. Las piedras tienen forma de pera o redonda, unas más grandes y otras más pequeñas, amarillas y blancas. La mayoría de las piedras de esta tiara son de clase D, perfectas. Estas son de firma. Son como cuadros. Sí, para nosotros son piezas de firma, la gente las reconoce. Hay muy pocas empresas en el mundo que puedan ensamblar algo como esto. La metamorfosis del diamante en bruto a una gema comienza en las expertas manos del especialista. Cada diamante se talla para maximizar el peso de la piedra y librarla de imperfecciones. Los más pequeños, de menor valor, se cortan a menudo con láser. Si vemos algo dentro de la piedra que después no quedaría bien en la piedra principal, lo indicado es cortarla y hacer 2 piedras de una. Siempre hay que tratar de conseguir la piedra más grande posible. La mejor. Dejamos a la piedra que nos cuente lo que ella quiere que hagamos en su interior. Los talladores de diamantes necesitan hacer un aprendizaje de 5 años. Harvey Lieberman lo hizo con su padre. Voy a coger esta piedra en bruto, que tiene aproximadamente 8 quilates, y hasta ahora no se ha hecho nada con ella. Lo primero que voy a hacer es labrar una faceta inicial allí donde creo que tiene la mayor superficie, en la parte de arriba, llamada tabla. La fijo con cemento. Así. Donde está el grano de la piedra. Y la pongo en la rueda. La primera patente de una rueda para diamantes data de 1898. La rueda actual es igual que aquella. Para labrar una faceta se requiere algo tan duro como el propio diamante. Los maestros utilizan polvo diamantino. Esto es polvo diamantino suelto. Se puede aplicar con algo de pegamento o aceite de linaza y trabajarlo con otro diamante. Así, una parte de la rueda corta la faceta. Cuando el diamante ha terminado de cortar y tengo ya la faceta terminada, quiero quitar las rayas de la superficie para conseguir un buen pulido, como pueden ver en el certificado que se adjunta. Después, empiezo a pulimentar por aquí. Este polvo de encima de la rueda es mucho más fino y es con este con el que se pule la faceta. Los diamantes tienen granos igual que la madera. Como el diamante es un material bastante diáfano, no siempre es fácil localizar el grano. Como es una superficie natural, viva y muy dura, cuando tiene un mal día y no quiere cortar, lo pasamos francamente mal. Mientras otras etapas de la industria del diamante han cambiado con la tecnología, el arte de la talla sigue estando en manos del maestro. Estoy seguro de que llegará el día en que los ordenadores lo hagan todo y no me necesitarán ya.
Pero supongo que para entonces ya no estaré aquí. Bajando la calle de las oficinas de Manhattan de Louis Glick & Company se encuentra el Distrito del Diamante. Muy por encima de las tiendas de la calle 47 Oeste está el Laboratorio Gemológico Europeo. Aquí los gemólogos aplican una serie de test a los diamantes tallados y pulidos. Al final, cada piedra recibe un certificado de autenticidad que incluye las características particulares de cada gema. En un laboratorio gemológico profesional, utilizamos aumentos con zoom binocular para localizar las características externas e internas que determinan el grado de pureza de un brillante. Las características que no se encuentran con 10 aumentos son desechadas. Los brillantes sin impurezas o características externas con 10 aumentos se califican de perfectos y son muy raros. La clasificación del color se hace comparando un brillante desconocido con un juego de piedras maestras, previamente clasificadas según un estándar internacional. Y aquí está la caja negra donde los gemólogos clasifican la fuerza fluorescente y el color de un brillante. Esta máquina científica, el analizador de proporciones y dimensiones Xeron, es otra forma de identificar los brillantes. La máquina funciona mostrando en la pantalla del ordenador una imagen sombreada del brillante, y el ordenador analiza las proporciones desde cientos de ángulos diferentes. Este análisis es interpretado y vertido a una base de datos central, que es de la que se sirve la AEGL USA para extender sus certificados. La relación entre los ángulos, la calidad del pulimentado, la proporción entre las partes superior e inferior del brillante, el tamaño de la tabla comparado con la anchura y muchos otros factores determinan la calidad de la talla. De los 4 parámetros, peso en quilates, pureza, color y calidad de la talla, el máximo valor puede ser aportado por la forma en que el diamante ha sido tallado. Hay un método relativamente nuevo para identificar un brillante, mediante la inscripción. Lo que vemos ahora es una tipificación técnica de ciertas características que se graban con un láser especial en la arista, el pequeño borde del brillante. Las letras son diminutas, inapreciables a simple vista. La máquina es capaz de grabar cualquier cosa. Podemos reproducir logotipos de empresas, logotipos corporativos, enseñas personales, timbres heráldicos. Por motivos de seguridad, algunos joyeros solicitan el número de la seguridad social. Los amantes, palabras de cariño. El láser opera en la región ultravioleta del espectro, lo que significa que la piedra no se quema. Es un proceso totalmente inocuo. Podríamos grabar sobre un pelo humano. Hemos elegido grabar nuestro nombre en este brillante de 5 quilates. Una piedra como esta se vende al detallista por unos $93.000. Pero, ¿qué sucede si este brillante ha sido confeccionado por una máquina? Veamos ahora brillantes confeccionados por el hombre. Desde que Smithson Tennant descubrió el secreto de que el diamante es una variedad del carbono, los científicos lo han intentado todo por hacer diamantes a partir del grafito. Al cabo de 150 años lo han conseguido. Para fabricar diamantes, los científicos tienen que imitar en el laboratorio las condiciones adecuadas. La elevada temperatura no es demasiado difícil. Sabemos que con fuego o haciendo pasar la electricidad a través del material adecuado se pueden conseguir miles de grados. Pero también hay que tener una presión muy alta, una presión equivalente a una columna de roca de 150 kilómetros. Ferdinand Moissan, un químico francés que en 1884 se interesó por el flúor, dedicó su atención en 1892 al desarrollo de un horno eléctrico. En un experimento con carbono, Moissan afirmó en 1893 haber sintetizado diamantes en su horno, trabajo por el que ganó el premio Nobel. Al final del proceso encontró esos cristales resplandecientes y facetados que se parecían mucho a los diamantes. Entonces Moissan dijo: he fabricado diamantes, y como había ganado el premio Nobel, todo el mundo le creyó.
Lo que en realidad obtuvo Moissan fue carburo de silicio, ahora llamado moisanita. Hoy en día la moisanita se comercializa como gema sintética por su parecido con el diamante, pero se vende a una 1/10 parte de su precio. En 1913, William y Lawrence Bragg, un equipo compuesto por 2 ingleses, padre e hijo, utilizaron la nueva tecnología cristalográfica de rayos X para determinar la estructura atómica del diamante. Sirviéndose de estos conocimientos, un profesor de física de Harvard empezó a trabajar con todos los elementos disponibles, desde agua hasta cera, poniéndolos bajo una tremenda presión. Tomó alcohol, gasolina, trituraba y conseguía producir todo tipo de materiales nuevos. Eso fue lo que hizo Percy Bridgman. Lo hizo mejor que nadie y se pasó 4 décadas investigando sobre ello. Percy Bridgman no consiguió fabricar diamantes, pero abrió el camino para otros investigadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, la generación que había construido la bomba atómica formó un equipo en la General Electric para hacer diamantes sintéticos de una vez por todas. El proyecto se llamó Superpresión. Del equipo de la General Electric destacaron sobre todo 4 científicos. Y de estos 4, el más destacado, quizá el más brillante y desde luego el más implacable, fue Tracy Hall. Tracy Hall no participaba de la teoría de sus compañeros de equipo sobre la forma de construir el mejor mecanismo de altas presiones. Ellos querían utilizar acero, Hall quería carburo. Tracy Hall prefería un diseño más estrecho. Un diseño llamado cinturón, en el que un aparato circular mantiene la muestra en su lugar mientras 2 pistones la aprietan al mismo tiempo. En el equipo, Herb Strong era el mayor rival de Tracy Hall. En diciembre de 1954, Strong se adelantó a sus compañeros asegurando que había fabricado 2 pequeños diamantes. Pero cuando fueron analizados, se vio que esos pequeños fragmentos no habían sido fabricados por el hombre, sino que eran diminutos diamantes de una mina. Aquel mismo diciembre, Tracy Hall, con su mecanismo de cinturón y los mismos principios químicos desarrollados por Herb Strong y otros, lo consiguió. Obtuvo diminutos diamantes que iniciaron esta carrera experimental. Fue la primera vez que el ser humano lo había conseguido y ahora se podrían fabricar. Por su trabajo, General Electric entregó a cada uno de los científicos punteros, Tracy Hall incluido, una bonificación de $25. Los primeros diamantes sintéticos eran como granos de arena. Para hacer diamantes mayores, los científicos usaron un método diferente. Si se empieza la carrera experimental con un cristal pequeño de diamante, se crea el sitio para el ataque de otros átomos de carbono, y atacando despacio y con método, el pequeño cristal crece hasta convertirse en un cristal grande. General Electric descubrió que las sustancias que contienen carbono se pueden convertir en diamantes, incluida la mantequilla de cacahuete. La idea es crear un ambiente experimental de elevadas temperaturas y presión. Tienes una muestra constituida sobre todo por carbono y la guardas con mucho cuidado para que no toque las paredes de tu aparato. Ahora la comprimes utilizando piezas de acero o carburo o incluso otros diamantes en algunos casos. Y después aplicas una presión tremenda mediante una gran prensa que puede tener de 3,5 a 4 metros de altura con miles de toneladas de fuerza aplicadas sobre una superficie muy pequeña. El último paso es conectar el fluido eléctrico para que la corriente pase a través de la muestra. Así, ésta se calienta a una temperatura extremadamente alta mientras está bajo presión. La corriente eléctrica pasa por 2 de los ánodos opuestos y por la muestra. En pocos minutos, la presión y la temperatura operan el milagro. Con un martillo se golpea el cubo, ahora más pequeño y de color gris por el calor. Este diamante negro se puede utilizar para un taladro destinado a romper rocas macizas. Al principio, todos los diamantes sintéticos se destinaban a la industria, pero ahora las gemas de calidad producidas por el hombre en el laboratorio se fabrican para la venta. Un diamante sintético de 1 quilate se vende por $600. Un diamante similar de una mina cuesta $5.500. ¿Qué otras sorpresas nos reservan los diamantes? El doctor Roy Lewis, científico de la Universidad de Chicago, retirado y dedicado a la medición del gas noble xenón en meteoritos, se ha topado con diamantes en el patio trasero.
Los meteoritos que encontramos son tan antiguos como la Tierra, pero los diamantes vinieron de las estrellas antes de que se formara nuestro sistema solar, así que son más antiguos que la Tierra. Estos diamantes tendrán algún valor. Si me dieran 1 céntimo por cada uno, pagaría la deuda nacional. Luis guarda sus granos de diamantes presolares en un frasco. Dice que tiene 50 cuatrillones, es decir, un 5 seguido de 16 ceros. Estos diamantes que tengo aquí se han formado en las atmósferas estelares. La temperatura es muy elevada, pero la presión es realmente baja. Son átomos de carbono, igual que los diamantes de la Tierra. Y están ordenados de la misma forma unos respecto a otros. Los llamados nanodiamantes son tan diminutos que es imposible medirlos individualmente. Todos los diamantes se encuentran en la materia de color gris oscuro que está entre cada pieza individual que podemos ver aquí. Pero si arrojas esto a un gran cubo de ácido clorhídrico, la mayor parte se disuelve. Clasificando por tamaño se termina teniendo diamantes. Esta fotografía de diamantes agregados parece un mar de aguas negras. Cada mota negra es un diamante. Y probablemente son diamantes derramados. Así los llamamos, porque son muchísimos y muy pequeños. Seguro que estoy contaminado de estos diamantes. Bueno, ese es un estado del que pocos se quejarían. No debe extrañarnos el precio que alcanzan, en vista del largo recorrido que han tenido que hacer. Expulsados del interior de la Tierra, cribados entre la arena o succionados del lecho oceánico. Estas piedras son seleccionadas y talladas, esmeriladas y pulidas, hasta la perfección. Son a la vez una herramienta industrial indispensable y la más deseada de las joyas. Nunca dejarán de fascinarnos. Los diamantes.